Señorías, buenos días. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión. Punto sexto del orden del día. Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de apoyo a los jóvenes agricultores. A esta moción se han presentado 4 enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativas de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Cataluña y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió. Para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el senador Osés, por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Subo a esta tribuna para presentar una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de apoyo a los jóvenes agricultores. Como joven y como senador por La Rioja, es un orgullo defender esta moción, ya que vengo de una tierra en la que la agricultura es una de nuestras señas de identidad. Una tierra pionera en la adopción de medidas de apoyo a los jóvenes agricultores, como son los convenios de colaboración con entidades financieras para facilitar el crédito, las ayudas directas y el reparto del viñedo, en el que los jóvenes son el primer grupo a la hora de repartir. El envejecimiento de la población activa y la falta de jóvenes en la agricultura española que garanticen el relevo generacional constituyen hoy en día uno de los mayores problemas del mundo rural en nuestro país. En España, en las últimas 2 décadas, se han perdido casi la mitad de los ocupados agrarios. 1 de cada 3 agricultores tiene más de 65 años, está en la edad legal de jubilación, y solo 1 de cada 20 es menor de 35 años, lo que nos demuestra el escaso número de jóvenes que se dedican a la actividad agraria y, por lo tanto, el negro futuro generacional del sector agrario español. Pero los jóvenes agricultores no solo se enfrentan a los problemas vinculados al sector agrario, como los elevados costes de instalación, el número de explotaciones disponibles excesivamente reducido y la falta de formación específica. Además, ven cómo se les dificulta el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el medio rural. La agricultura representa un medio de vida no ya solamente para los jóvenes en nuestro país, sino también en Europa, y necesitamos llevar a cabo políticas que garanticen la continuidad de esta actividad y que, por lo tanto, faciliten que los jóvenes agricultores se establezcan de manera viable y adecuada. El apoyo a los jóvenes agricultores es fundamental para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería y del propio medio rural. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone al Pleno la aprobación de esta moción por la que instamos al Gobierno, en primer lugar, a que en el próximo periodo de programación impulse y refuerce las medidas que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores, con el objetivo de ayudar a resolver el problema del relevo generacional e impulsar nuevas incorporaciones. Para todo ello, es importante que los jóvenes sean protagonistas de su propio futuro, para lo cual tienen que asumir responsabilidades, no ya solamente en las explotaciones a las que se incorporan, sino también en los diferentes ámbitos de la sociedad civil, que tomen decisiones que afectan a sus intereses. Los jóvenes deben tener una participación activa, que sirva para defender sus intereses particulares y que les forme y les dé experiencia para asumir responsabilidades. Es importante promover una interlocución específica con las administraciones públicas, para que se analicen y valoren los problemas de la instalación de los jóvenes, de la transmisión de las explotaciones y de todas las cuestiones inherentes al relevo generacional. En un marco de crisis económica, financiera y alimentaria como el actual, los jóvenes son los que tienen autoridad moral para poner cordura en un mundo globalizado. Somos los jóvenes los que tenemos que empujar a los poderes públicos hacia políticas que devuelvan a la agricultura su papel de sector estratégico para la economía de nuestro país. Políticas que fomenten el relevo generacional, ya que más del 90% de los jóvenes que se incorporan lo hacen en la explotación de sus padres. En muchas explotaciones donde no hay grandes posibilidades de crecer en tamaño, la incorporación no es posible si no cesa la actividad del progenitor. Por ello es importante la continuidad de medidas de política como el cese anticipado en la actividad agraria. El envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional constituyen hoy en día uno de los problemas más graves del campo español y europeo. Si además los que se incorporan no encuentran un respaldo suficiente y una política agraria que garantice la continuidad de esta actividad, en pocos años el campo estará despoblado. El envejecimiento de la población activa agraria y la caída en paralelo del número de agricultores no es solo un reflejo de la situación económica que vive el país, sino que también es consecuencia de una nefasta gestión en los últimos años, que ha llevado al sector a una situación desesperada, en la que muchos agricultores y ganaderos han tenido que optar por el abandono de sus explotaciones, debido al hundimiento en los precios y la falta de transparencia en la cadena alimentaria.
Por lo tanto, es importante atajar de raíz el problema del envejecimiento y el relevo generacional, con ayudas a la incorporación de jóvenes al campo. Es evidente que existe un déficit de jóvenes en el campo y que el sector está envejecido, lo que justifica las medidas y apoyos públicos que fomenten el relevo generacional en las explotaciones. En muchas explotaciones, por la edad del titular y la falta de relevo generacional, ya no se invierte en modernización, no se piensa en alternativas, tiende a reducirse su tamaño y a orientarse a cultivos más sencillos y dejan, por lo tanto, de tener menor valor añadido. Las políticas agrarias del Gobierno han de seguir contemplando líneas específicas de apoyo a los jóvenes que se incorporen al campo, ayudas a la primera instalación y ayudas a planes de mejora en las explotaciones, acompañadas de créditos a bajo interés con largos plazos de amortización, ya que la agricultura es una actividad que requiere de elevadas inversiones, mientras que la rentabilidad no es inmediata, los ciclos productivos son largos. El Gobierno del Partido Popular está adoptando medidas de apoyo a la agricultura en esta línea y en otra dirección importante, como son las ventajas fiscales. Un buen ejemplo de ello ha sido la reducción de los módulos agrarios del IRPF para el año 2012 para agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños en sus explotaciones. También es importante, en segundo lugar, fomentar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre los jóvenes agricultores del medio rural, como medio para garantizar su permanencia en el mismo. Si queremos que los jóvenes puedan competir en un mundo globalizado, tenemos que darles las mismas armas y herramientas con las que ya se trabaja en otros territorios. España no puede perder el tren de las nuevas tecnologías, del progreso, de la ciencia y la técnica al servicio de la producción. La tecnología de los cultivos transgénicos es imprescindible para ser competitivos en los mercados de hoy y de mañana. Y resulta absurdo estar sujeto a unas normas que no nos permiten producir con esta tecnología, pero sí importar y consumir lo que se ha producido en otras partes del mundo. Nuevas tecnologías son también las que tienen que ver con la comunicación, con el acceso a Internet de manera universal, en igualdad de condiciones, para poder gestionar mejor las explotaciones en cualquier parte del territorio. El acceso a estas tecnologías es imprescindible para gestionar la explotación, pero también para el uso doméstico y cotidiano. Las nuevas tecnologías son un elemento fundamental para animar a los jóvenes a vivir en los pueblos, para ocupar el territorio rural. Los jóvenes agricultores no son ajenos al fenómeno social más arraigado en la juventud, el de estar conectados a las redes sociales. Es muy importante el fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el medio rural. También es importante para la incorporación de jóvenes agricultores la apuesta por la cualificación y la profesionalización, ya que la formación de los recursos humanos y el rejuvenecimiento de la población rural son dos procesos simultáneos. Si la formación prende, muchos jóvenes buscarán su empleo y su medio de vida en aquello que saben hacer. Si se generan expectativas de empleo, los más jóvenes buscarán aquella formación que les permita acceder a tales trabajos en mejores condiciones comparativas. Está claro que los mayores consumidores de formación y quienes mejor la aprovechan somos los propios jóvenes. Por ello, la cualificación es un vector estratégico del empleo y del desarrollo. Como se afirma en el dictamen del Consejo Económico y Social Europeo de 22 de septiembre de 2011, la formación y las nuevas tecnologías al servicio de los jóvenes agricultores constituyen la base para el desarrollo de una mentalidad empresarial. No basta con una formación teórica y poco actualizada. Los jóvenes merecen un asesoramiento constante y profesional, adaptado a las necesidades reales de su actividad. El Consejo Económico y Social Europeo propone la creación de un nuevo programa de intercambio de jóvenes agricultores, el denominado Erasmus Farmer, la adaptación del programa Leonardo, y reclama, ante el envejecimiento del sector, nuevas líneas de participación de los jóvenes en el seno de cooperativas y organizaciones agrícolas. Hay que fomentar asimismo la educación y la formación específicamente destinadas a niños procedentes del medio rural, por ejemplo, con actividades como campamentos de verano y actividades diversas. En tercer lugar, es fundamental también impulsar la innovación y su implementación en las explotaciones agrarias, buscando hacer más atractiva la actividad agraria para los jóvenes, con explotaciones adaptadas a las nuevas exigencias de los mercados. Debido a los altos niveles de paro entre la juventud española, es necesario apoyar a aquellos jóvenes agricultores y emprendedores del medio rural, para que a su vez ellos sean fuente de desarrollo económico y social en nuestros pueblos. Para ello, es vital la adopción de políticas que apoyen el relevo generacional. Para impulsar la innovación en el sector agrario español, es primordial la participación de los jóvenes agricultores, jóvenes que cada vez más son gente formada, con un buen nivel cultural, con amplios conocimientos en la materia agroganadera y en la maquinaria altamente tecnificada, con formación en la gestión de empresas y, además, ampliamente familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. Para ello es importante el apoyo de las administraciones públicas impulsando planes de formación. Una formación que sea adaptada al medio rural, a los horarios laborales de los agricultores y ganaderos y a sus épocas de menos trabajo,
para que sea compatible con la continuidad de la actividad, pues en la mayoría de las ocasiones el receptor de la formación es una persona en activo, que no puede cerrar su explotación para asistir a una clase. Es importante tener mecanismos que permitan ofrecer constante y puntual información, a la vez que asesoramiento y orientación a los jóvenes que se incorporan en todos los temas que puedan ser de su interés. La agricultura española necesita a los jóvenes para renovarse e introducir innovaciones. Necesita sus ideas, su entusiasmo, sus propuestas, su dinamismo, su preparación y capacidad. Para que nuestra agricultura sea competitiva y más atractiva para los jóvenes, con una mayor productividad, es fundamental la modernización y la adaptación a los nuevos tiempos de nuestro sistema agrario. La agricultura productiva pasa por la construcción de regadíos, la modernización de los ya existentes, las infraestructuras en caminos y desagües, las concentraciones y reconcentraciones parcelarias, la creación de polígonos ganaderos en las zonas de montaña y, sobre todo, los apoyos para llevar los servicios necesarios a las explotaciones, que necesariamente han de estar siempre lejos del casco urbano. Las infraestructuras son imprescindibles para competir con la agricultura del norte de Europa, para contrarrestar su clara ventaja por tener un terreno más productivo y un clima más favorable para las producciones continentales. Está demostrado que los jóvenes intensifican la producción de la tierra mediante la mecanización, la aplicación de la tecnología, la puesta en regadío y la dedicación a la actividad agroganadera. La investigación y la innovación hacen más rentables las explotaciones agrarias. La ciencia es hoy la mejor herramienta y una gran aliada para construir el futuro del sector agrario español. Los avances técnicos que se han introducido en nuestro sector agrícola están haciendo que nuestra producción agraria sea cada vez más competitiva y así debemos seguir. Por último, instamos también al Gobierno a defender en el marco de las políticas y fondos de la Unión Europea medidas que apoyen la incorporación de los jóvenes agricultores al medio rural y que les permita hacer de la agricultura y la ganadería su medio de vida. Es muy necesario que las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, lleguen a nuestros jóvenes agricultores, un apoyo primordial para incentivar la agricultura española y garantizar la continuidad de esta actividad. Es importante que desde la Unión Europea, a través de la PAC, se estimule la incorporación de jóvenes agricultores, con ayudas que estén vinculadas a la agricultura activa, es decir, no con subsidios, que reactiven el sector. La agricultura que interesa a los jóvenes es una agricultura competitiva, productiva, pensada para el mercado y que sea rentable en sí misma, al margen de las ayudas y los subsidios públicos. Por todo ello, la nueva PAC deberá potenciar una Europa que defienda su papel de primera potencia mundial en la producción estable de alimentos, ricos por su variedad, por su calidad, por su producción, compatible con el medio ambiente y los valores territoriales rurales. El pago de ayudas para jóvenes agricultores podrá contar con hasta el 2% del límite o techo máximo anual de cada Estado miembro. El techo para España en 2014 serán 4.935 millones de euros. Se trata de un apoyo específico para los jóvenes agricultores menores de 40 años al comienzo de sus actividades agrarias. Se concederá por agricultor y con carácter anual durante un máximo de 5 años. La futura PAC persigue el reto de la cohesión territorial para evitar el despoblamiento, para lo que es muy importante que los jóvenes permanezcan en el medio rural y que la agricultura sea una profesión de futuro. La futura PAC incluirá medios importantes de apoyo como las ayudas directas a los agricultores y al desarrollo rural, para mantener el medio rural con gente joven. España ha defendido en las negociaciones sobre la futura política agraria común que las ayudas directas para los jóvenes sean mayores. Los jóvenes que se incorporen al campo contarán con una ayuda anual de unos 1.430 euros durante 5 años, según una de las novedades que incorpora la reforma de la PAC. Este pago directo para la incorporación al sector agrario y los gastos estructurales que conlleva es una de las novedades de la reforma de la PAC, que se negocia en Bruselas para el periodo 2014-2020. España contará con 11 millones de euros más para la incorporación de jóvenes, ya que pasaría de 89 a 100 millones de euros anuales en este apartado. Después de duras negociaciones en las que el Gobierno de España ha defendido ante la Unión Europea que las ayudas directas para los jóvenes sean mayores. Un gran éxito del Gobierno, más aún si cabe, teniendo en cuenta la actual crisis económica que estamos viviendo en la Unión Europea. La reforma de la PAC debe facilitar la entrada de jóvenes agricultores, facilitando el relevo generacional, y eso es lo que ha reivindicado el Gobierno en todo momento en las negociaciones. Estas son las líneas de actuación a seguir en la política agraria española para favorecer la entrada y el acceso de los jóvenes agricultores a este sector y, de esta manera, fomentar el relevo generacional. La agricultura española necesita a los jóvenes para dinamizarla y hacerla más competitiva, y nosotros debemos apoyar a esos jóvenes. Gracias. Muchas gracias, senador Osés.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. La enmienda que formulamos pretende que cuando en la moción se hace referencia a las ayudas procedentes de la Unión Europea, las que tienen como marco regulador la política agraria común, la PAC, se refleje de forma expresa algo que el portavoz popular en la defensa de la enmienda hizo referencia a ello, pero que no aparece expresamente dicho en la moción. La necesidad de que las ayudas de la PAC en esta nueva etapa vayan dirigidas al agricultor activo y que, por lo tanto, se haga una definición del término, del concepto agricultor activo como elemento condicionante de la percepción de esas ayudas. Entraremos en su momento, imagino, en un debate sobre cuáles deben de ser esas características o peculiaridades que delimiten o definan la figura del agricultor activo. En nuestra opinión, uno de los condicionantes debiera de ser que como mínimo el 20% de los ingresos que perciba procedan directamente de la actividad agraria. Por otra parte, y sin alejarme del contenido de la enmienda, quiero hacer referencia expresa a que la necesidad de incorporación de jóvenes agricultores, que es cierto que es general en el conjunto del sector, resulta mucho más relevante en aquellas zonas o áreas en las que concurren especiales dificultades por las limitaciones naturales y que, en consecuencia, el mantenimiento de la actividad conlleva un mayor esfuerzo. En estas, precisamente por ese esfuerzo, el relevo generacional resulta más difícil y es imprescindible que en ese mismo marco de la PAC se sostengan otras ayudas complementarias para estas zonas con limitaciones naturales que garanticen el mantenimiento de la actividad y, en consecuencia, la posibilidad del relevo generacional. La Comisión Europea, en esta propuesta de reforma de la PAC, deja a criterio de los Estados miembros el pago adicional a los agricultores que desarrollan la actividad en estas zonas. Nosotros defenderemos que España mantenga ese pago adicional. Por otro lado, y hablando también de sectores agroganaderos que presentan especiales dificultades, siendo la filosofía de la reforma de la PAC la aplicación del principio general de desacoplamiento, sin embargo, contempla la posibilidad de que se mantengan, se permitan ayudas acopladas para producciones o sectores sensibles que necesitan esas ayudas acopladas. En nuestra opinión, entre estos sectores se debe de contar el sector de la leche, si no, tras la desaparición del sistema de cuotas en el 2015 va a ser imposible su mantenimiento y supervivencia, y también el de la producción de carne. Sostener las ayudas a la producción de nodriza es la única forma de mantener una ganadería extensiva y, en consecuencia, sostener un sistema de praderías que garantiza una producción ecológica prácticamente al 100% y que, en el caso de no ser así, tendría como única alternativa el despoblamiento, por una parte, y la conversión a monte de estas praderías. Concluyo, no se dice nada en la moción, por eso, en principio, con la asunción, espero, de esta enmienda, no habría mayores dificultades para su apoyo a algo que sí mencionó en su intervención el Partido Popular y con lo que no estamos en absoluto de acuerdo, el tema de los transgénicos. Nosotros no compartimos que el futuro de nuestra agricultura pase por los transgénicos, no solamente por el principio de precaución, sino también por los condicionantes de dependencia que el sistema de transgénicos genera. Hay ya comunidades autónomas que en el ejercicio de sus competencias se han declarado zonas libres del transgénico. Yo creo que hay que ser respetuoso
con ese planteamiento de determinadas comunidades autónomas. Y, por otra parte, hay que incorporar en esta materia una exigencia mínima, que es la de que en el etiquetado de aquellos productos que utilicen como materia prima transgénicos figure de forma expresa esta realidad para que los consumidores, a la hora de adoptar sus decisiones de consumo, tengan la información imprescindible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Iglesias. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arrufat. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Osés, miren ustedes plantean impulsar y reforzar medidas que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria, con objeto de ayudar a resolver el problema de relevo generacional e impulsar nuevas incorporaciones. Pues mire, permítame que en nombre del Partido Socialista, esto es una declaración de intenciones, es un brindis al sol. Y es vender un santo sin vestir, porque sin recursos económicos, como luego veremos a lo largo de toda la intervención, no se puede, sin víveres no se puede hacer fiesta. O sea, no nos vendan lo que no tienen. Primero tengan los víveres y luego vendan la fiesta. Mire, para nosotros lo importante es crear riqueza. Si no hay riqueza, no hay empleo. Lo primero, crear riqueza. Por consecuencia, vendrá el empleo. Y no solo para jóvenes, sino también para las mujeres, para las parejas que están en el campo. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a hacer una cosa a medias. O sea, cuando hacemos una cosa global, o si no tiene ningún sentido. Y esto lo van a compartir muchos de ustedes, porque son de territorios rurales. El futuro no solo pasa por el relevo generacional. Usted tiene razón con lo que dice, con la formación. Estoy de acuerdo con eso, con la innovación, muy importante, desde luego. Pero tenemos que ir más lejos, tenemos que pensar en diversificaciones económicas, porque si no hay puestos de trabajo y no hay ocupación para las mujeres, difícilmente podemos llegar a término. Por lo cual nosotros planteamos una enmienda de sustitución que no solamente vaya a la creación de riqueza y empleo, sino que también adaptar el proyecto de reforma de la administración local. Algunos dirán, esto no tiene nada que ver con la moción. Pues sí que tiene que ver, y muchísimo. Si no tenemos ayuntamientos democráticos, si no tenemos ayuntamientos con servicios, si nos estamos preocupando de que los ayuntamientos desmantelarlos en el medio rural, difícilmente una pareja que se vaya a establecer, una familia que se vaya a establecer en zonas rurales va a tener un futuro en este sentido. Por ese motivo nosotros, las enmiendas de sustitución que planteamos van dirigidas en 4 puntos. Primero, dotar presupuestariamente con el equivalente al 2010. Dese ustedes cuenta que el presupuesto de 2013 tiene un 35% menos, o sea, 500 millones menos de euros que el de 2010. Y, ojo, aviso para navegantes, el número de solicitudes del 2013 es doble que las que había en el 2011, con lo cual, menos dinero, más solicitudes, con lo cual no nos vendan los mimbres que nos compremos la cesta. Y luego apoyar potenciar oportunidades para ese trabajo de jóvenes y, sobre todo, en femenino, las mujeres en el medio rural. Y teníamos un instrumento clave en este país, que era la Ley de Desarrollo Sostenible en el medio rural, y pasó de un presupuesto de 200 millones de euros a 20 millones en el último ejercicio. Por supuesto, como decía antes, un tercer punto que va a adaptar al anteproyecto de la ley entendida por todos como la reforma local, hablando de la autonomía municipal, que es imprescindible, hablando de todo tipo de servicios que debemos tener los ayuntamientos. Y quiero aprovechar la ocasión, miren ustedes por aquí, en España estamos miles de alcaldes y muchísimos del Partido Popular. Ahí me lo dicen en mi provincia, la provincia donde soy. Muchísimos alcaldes del Partido Popular, les quiero agradecer la actitud que están teniendo para frenar esta famosa ley, este anteproyecto de ley de reforma local. Así que gracias, alcaldes del Partido Popular, porque, repito, son muchos en mi provincia, muchas decenas de alcaldes que me lo dicen continuamente. Yo les digo que ellos insistan al Gobierno en el sentido de que sea consciente de esta situación. Y el último punto, ya termino la parte de las enmiendas, pues incentivar en la nueva PAC, pensar en la nueva PAC con nuevos puestos de trabajo. No nos conlleva nada con los recursos que tengamos, no seamos capaces de impulsar nuevos puestos de trabajo.
Por ejemplo, la posibilidad de establecer y de implantar ganadería extensiva sin base territorial. Ustedes saben que el tema del acoplamiento, no acoplamiento, el tema de los derechos, estos temas que están en la ley de estos años y ahora tenemos que reflexionar. Por supuesto, igualmente, el pago destinado a jóvenes agricultores, 2% del sobre nacional, debe ser obligatorio y coincidimos con el tema del envejecimiento y la población y el relevo generacional. Y, desde luego, coincidimos en que la despoblación es uno de los temas más preocupantes del medio rural. Pero sí que le voy a hacer una reflexión para terminar esta parte de la intervención. Con un ministro como el de ustedes no llegamos lejos. ¿Por qué? Porque solo está pensando en una gestión desde su despacho del ministerio. No está pensando con las autonomías y con el territorio. Gracias. Muchas gracias, senadora Arrufat. Por el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Cataluña, para defender su enmienda, tiene la palabra el senador Boya. Gracias. Gracias, señor presidente. Señores y señoras senadoras, para defensa de las enmiendas de Entesa, me gustaría, en primer lugar, hacer referencia a la exposición realizada por el portavoz del Partido Popular. El señor Arrufat también lo acaba de plantear. Una moción que, como ya nos tienen acostumbrados, es una moción de cariz genérico. Ha empezado afirmando aquellas medidas que faciliten, pero a nosotros nos gustaría saber cuáles son esas medidas. Usted nos ha dado una explicación pormenorizada y en gran parte de lo que usted ha dicho yo estoy de acuerdo, pero lo que no vemos es que esto quede reflejado en la parte resolutiva de esta moción. En efecto, nosotros, en estas enmiendas que presentamos, hemos intentado realizar un ejercicio de concreción en la medida de lo posible. ¿Y por qué concreción? Pues porque es importante saber de qué forma implementamos la formación de los jóvenes agricultores, que nos parece fundamental. En otros países no hay acceso a las ayudas, porque es la garantía de dar viabilidad a estas explotaciones. Los problemas de base de la agricultura, como saben ustedes, son el acceso al crédito también y el acceso al suelo, a la tierra, y esto no se resuelve impulsando la innovación, que es positivo, pero debemos ver exactamente cómo se generan estos polos de conocimiento en el territorio para que esta innovación pueda hacerse realidad. Y la situación de la PAC, según las últimas noticias que tenemos, las declaraciones del ministro, es que toda la euforia hoy por hoy ha quedado totalmente aguada, porque en la actualidad ya no sabemos siquiera si vamos a votar esa PAC. Lo que en su día fue un estallido de éxito, hoy parece que ya no lo es tanto. Así pues, pensamos que es importante crear un marco de formación y hacerlo con medidas concretas. El señor Arrufat lo ha dicho a todas luces, ha hablado de recursos, yo voy a hablar de eso luego, pero es verdad que en los recortes del Estado tenemos que sumar los recortes de las autonomías y ahora ya no sabemos si los fondos de desarrollo rural vamos a ser capaces en esas zonas que son cofinanciadas a acceder a ellos, porque las autonomías en este momento ya contamos con muchos ejemplos de dinero que se pierde por no poder acceder a esa cofinanciación. Esta es la realidad. Nosotros tenemos una enmienda que aborda precisamente esa implementación de las ayudas y, en concreto, para las zonas más deprimidas y las zonas de montaña, que son las que han padecido el desmantelamiento del sector agrario de forma más patente. También pedimos una apuesta por la agricultura ecológica. La agricultura ecológica hoy por hoy es uno de los pocos sectores de la agricultura que está creciendo y lo está haciendo de forma clara. Por lo tanto, si somos capaces de trabajar en lo que llamamos el radio corto, es decir, el mercado de proximidad, aquí tenemos un nicho importante para que los jóvenes agricultores también puedan encontrar un ámbito, y luego me voy a referir,
que les permita esquivar los problemas que presenta la agricultura en el contexto globalizado hoy por hoy, que son muchísimos. El portavoz del Partido Popular también lo ha apuntado. Nosotros tenemos que producir en unas condiciones que muchas veces son poco competitivas, porque existen otras zonas en las que pues no se tiene el cuidado por las cuestiones sanitarias y las condiciones que nosotros exigimos a las producciones agrarias. O sea que eso para nosotros es de suma importancia y pensamos que en este sentido estimular el consumo de productos ecológicos y en especial, como decía, el radio corto, que aquí es casi desconocido, pues es muy importante. También nos parece que incorporar a la mujer es fundamental. Lo ha dicho también el señor Arrufat y nosotros lo afirmamos de forma muy específica en la última enmienda, porque nos parece que el campo sin la mujer no va a tener ninguna oportunidad ni posibilidad de poder lograr el éxito. En este sentido, debemos decir que no es tan solo la mujer, no es tan solo la actividad agraria, el mundo rural necesita y exige un entorno que haga posible una vida digna para aquellos que quieren quedarse, las personas que deben gestionar todo este territorio, que es muy amplio y cada vez son menos las personas que viven en los pueblos pequeños y en las zonas de montaña, en las zonas con dificultad. La crisis va a darnos este segundo barrido importante y es importante dar remedio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Boya. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió tiene la palabra el senador Plana. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Desde el Grupo de Convergencia y Unión, lo que queremos hacer desde el principio es agradecer que se haya dado esta sensibilidad por parte del Partido Popular. Y en cuanto a la posibilidad, digamos, de incorporación de las medidas que puedan ser adaptadas a la posibilidad de incorporación de gente joven en el entorno rural, porque, entre otros motivos, existen distintos estudios e informes, no tan solo pues en el ámbito catalán, sino estatal y europeo, que sostienen que uno de los retos esenciales es ese traspaso a las nuevas generaciones, la incorporación de nuevas generaciones en el campo. Amén de otros desafíos que en el día a día las personas que trabajan en la agricultura y la ganadería pues se encuentran. Pero me sorprende que no se haya presentado ninguna enmienda respecto a lo que voy a afirmar. Es una cuestión competencial. Es decir, que quien realiza la distribución de ayudas, digamos, para la incorporación de jóvenes al mundo de la agricultura y la ganadería son las comunidades autónomas, que son las que aplican los planes de desarrollo rural y las ayudas que consideran convenientes a partir de las necesidades de cada territorio. Aquí se ha explicado, existen distintas realidades. En nuestros entornos puede haber casos de agricultura intensiva y agricultura extensiva, o ganadería en este caso. Y por lo que veo, parece que esta moción, que es genérica, es una moción de principios, no es programática, en el fondo oculta algo que venimos denunciando desde este estrado, desde este lugar, desde hace tiempo. Se está preparando un plan de desarrollo rural a nivel estatal por parte del Gobierno, del Partido Popular, en este caso. Lo ha dicho y de forma expresa en varias ocasiones el ministro correspondiente, el ministro Arias Cañete, y lo que nos vamos a encontrar es en una situación en la que, aunque el fondo puede entrañar parte de bondad, no se lo niego, es una cuestión, digamos, que en cuanto a las competencias, pues nosotros vamos a defenderla por todas las vías posibles dentro de la legalidad. Por lo tanto, parece que estuvieran preparando o allanando el terreno para que luego se realice esta incursión y que llegue, digamos, a la cocina de las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas y, en este caso, las competencias exclusivas, que son las de la agricultura. Aquí no lo pone, y usted no lo ha dicho, senador Osés, pero sí que, digamos, se trasluce. Aquellas competencias que se están llevando a cabo y aquellas actuaciones que se están realizando por parte de las comunidades autónomas es como si no se gestionaran de la mejor forma posible. Y luego, en el turno de portavoces, voy a darle algunos datos que seguro que van a rebatir todo lo que digo, un poco pasando por encima, pero sí con una cierta continuidad, digamos, en sus argumentos, se está afirmando. Y es que las comunidades autónomas no gestionan sus competencias de la forma más correcta. Así pues, este es un punto esencial, una de las propuestas que nosotros incluimos en la enmienda del articulado. Y luego otro punto, que es algo muy real, y es la modificación de los límites del impuesto sobre bienes inmuebles, que permite el acceso a convocatorias o a las convocatorias de becas de estudios, porque entre muchos aspectos lo que sucede es que, como el IBI de los bienes rústicos tiene una valoración bastante elevada, la mayoría de las personas, o en este caso los jóvenes que desean acceder a unas becas, se encuentran en una situación de exclusión y ya no parten de un principio de igualdad. Por lo tanto, usted, que ha argumentado que la formación, bueno, todas las formaciones políticas lo han dicho, que la formación es un elemento clave e incluso un requisito esencial. Si no hay formación, no hay acceso a las ayudas. Le pediría que lo tuviera en cuenta, que lo considerara y que estas modificaciones fueran posibles. Es decir, que no se diera una invasión de competencias. Aquí no lo pone, pero ya se trasluce, como digo, en el fondo, que existe esa voluntad de rebatir o de recuperar, y digo recuperar entre comillas, algunas competencias, las exclusivas que tenemos, que ostentamos las comunidades autónomas, y luego también esa segunda posibilidad de que se realice una modificación por un aspecto claro, porque esto es una declaración de principios y yo le traslado, digamos, esta cuestión más clara y que puede tener un efecto inmediato con la incorporación o la posibilidad de obtener ayudas. Es las personas, los jóvenes que se encuentran en el mundo rural y que desean acceso a estas becas para proseguir sus estudios y poder complementar esta vida en el campo y la formación integral de la persona en sí misma. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Plana. Tiene la palabra el senador Osés para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en las cuestiones planteadas, en primer lugar, voy a indicar la posición de mi grupo, en la que no podemos aceptar las enmiendas, estando de acuerdo en alguna de ellas. En parte de los puestos, yo creo que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo. Pero bueno, ya voy a entrar a profundizar un poco en lo que han planteado. En relación a la enmienda del Grupo Mixto, no hay una relación directa entre lo que expone en su punto 4 de defender el apoyo de la incorporación, en la que nosotros decimos de defender el apoyo de la incorporación de jóvenes agricultores, y lo que solicitan de la inclusión de la figura del agricultor activo. Por lo tanto, estando de acuerdo en muchas de las cosas que ha expuesto, no podemos aceptar esa inclusión porque no viene a relación. Por parte de la Entesa, en su enmienda de adición, en los puntos 5 y 6, en los que nos propone la creación de un marco de formación para jóvenes, la mejora en la competitividad y la aplicación de la I+D+I, son aspectos que nosotros hemos recogido ya en nuestra moción. Entonces creo que redunda en lo que ya hemos hablado. Y con respecto a los puntos 1 y 2 de nuestra moción, incluye todo este tipo de medidas. Respecto al punto 7 del problema de la incorporación de los jóvenes, va más allá de medidas sectoriales y requiere que se aborde de una manera transversal. Han planteado también el problema de las mujeres. Yo creo que es importante la aplicación de políticas de apoyo a la mujer y de la inclusión a la mujer en el medio rural, pero en este caso nosotros nos hemos referido siempre a jóvenes. Jóvenes son mujeres y hombres. Yo creo que no hay mejor política de igualdad que igualar a todos, hombres y mujeres, jóvenes. Entonces, estando de acuerdo en la importancia de la mujer en el medio rural y en la necesidad de su apoyo, son otro tipo de políticas que no
se incluye en esta moción, porque nosotros apoyamos, como bien digo, a los jóvenes. Finalmente, respecto al grupo catalán en el Senado, en el punto 1 propuesto nos solicitan el incremento de las partidas gestionadas por las comunidades autónomas. Esto no se puede admitir porque el reparto y la programación de la política agraria común se acuerda en la conferencia sectorial. Y esta moción propone reforzar todas las medidas que faciliten la incorporación de jóvenes, sea cual sea la administración. Con respecto al punto 2, en el que solicita la modificación del impuesto de bienes inmuebles, la competencia recae en el Ministerio de Hacienda, tampoco se puede incluir en algo que va dirigido al Ministerio de Agricultura. Entonces, siendo un posible debate muy interesante, yo le emplazo a otra moción. Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas que nos proponen suponen un incremento de gasto en todas ellas. El punto 3 no tiene relación directa con los objetivos de la moción, porque hablamos de incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Y en el punto 4, que habla del problema de la incorporación de jóvenes del sector agrario, va más allá también de medidas sectoriales y requiere un debate transversal. Entonces, luego especificaré un poco más en mi intervención, pero el Ministerio hace ya un importante esfuerzo inversor y las políticas deben ir en otro aspecto que luego les relataré. Por todo lo expuesto, anuncio el rechazo por parte del Grupo Parlamentario Popular de las enmiendas presentadas y el voto favorable a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Osés. ¿Turno en contra? No hay turno en contra. Pasamos a turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias. Gracias, señor presidente. Si me lo permite brevemente desde el escaño. Mire que venía yo predispuesto hoy a votar esta moción a favor, que incluso lo había comentado con quienes nos asesoran en materia de agricultura. Me habían dicho que era votable, pero vamos, ustedes es que no quieren que les votemos. Miren, tienen la mayoría que tienen, nadie se la niega. Pero no pueden pretender convertir el Senado en el microondas. Ustedes vienen con el plato precocinado y aunque estén de acuerdo en los ingredientes que los demás proponemos, no los incorporan al plato. Mire, si esa es su actitud, si esa es su filosofía, con su pan se lo coman, señorías. Muchas gracias, senador Iglesias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis. Muy buenos días, voy a intervenir también desde el escaño para ir ahorrando tiempos que creo que nos van a hacer falta hoy. Nuestro grupo ha planteado este tema que trae hoy el Partido Popular a esta Cámara varias veces y en esta misma línea, no solamente para la agricultura, también para la pesca, porque nos parece que es esencial. Y no podemos estar en contra de lo que se dice y se recoge en la parte dispositiva. Evidentemente, es obvio que tiene que ser así. Y es obvio que si no es así, la agricultura y la ganadería no van a tener futuro. Ahora bien, es muy general la propuesta, es demasiado general. Y entendemos que podría ser incluso adecuada tratándose de una moción. Evidentemente es una declaración de intenciones. Luego habrá que ver cómo se articula todo esto en el Estado. Porque la agricultura no es la misma en todas partes. Y esta es una cuestión importante, porque podemos estar de acuerdo en las líneas generales, pero estoy seguro que nos encontraremos en los matices, nos encontraremos para colaborar y para trabajar siempre que se pueda hacer desde la racionalidad, desde el respeto a la realidad y desde la lealtad. Y evidentemente yo creo que ese es uno de los puntos que está esperando la agricultura y que está esperando la sociedad de todos nosotros. Lo que pasa es que en esta moción hay una gran carencia, porque una vez más se obvia, y yo creo que conscientemente, y también lo ha dicho el senador Planas, se obvia conscientemente la realidad político-administrativa del Estado. No es que se haya olvidado y que se haga por casualidad, esto es una constante en la obra del Partido Popular en esta Cámara y esta moción no es una excepción. Y yo les quiero recordar que el artículo 10 del Estatuto de Autonomía Vasco, ese que tanto defiende tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, define como competencia exclusiva la agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, que no creo que esto sea ordenación general de la economía. Y en esta iniciativa, no solamente porque sea un tema competencial, sino porque evidentemente el fomento de la incorporación de los jóvenes
al mundo de la agricultura y la ganadería sería simplemente impensable. Impensable de regular sin tener en cuenta la realidad de cada territorio. Porque, como ya hemos dicho, es claro y evidente que la agricultura y la ganadería vascas o la agricultura y la ganadería de montaña en general no tiene nada que ver con la agricultura y la ganadería en otras zonas del Estado. Nada que ver tiene la agricultura en Euskadi con la agricultura en Murcia o en Andalucía. Eso no es mejor ni es peor, es una realidad y es una evidencia. Y también es una evidencia que el mundo rural tampoco tiene nada que ver, ni la sociedad probablemente en muchos casos, entre lo que puede ser el mundo rural en Euskadi y lo que puede ser el mundo rural en otras partes del Estado. Y por lo tanto, las medidas a aplicar evidentemente tendrán que ser diseñadas e implementadas desde la cercanía. Y ahí es donde esta moción ni tan siquiera hace mención. Y yo creo que no hubiera estado de más. Es más, creo que es absolutamente necesario. Porque hay que hacerlo desde el conocimiento del sector y desde el conocimiento de la sociedad en la que está inmerso ese sector. No podemos, se podría regular desde Bruselas, se podría regular desde Madrid, se podría regular desde Nueva York, o podríamos no regular, pero no tiene mucho sentido. Si queremos que las cosas funcionen, habrá que hacerlo de manera racional. Y vuelvo a repetir, es lo que falta en esta moción. En principio no ha sido así. A mí también me hubiera gustado que se hubiera concretado más, pero podíamos incluso sacrificar un poco esa concreción para poder trabajar a futuros. Lo que me parece que no podemos aceptar es que de ninguna manera se tenga en cuenta cuál es la realidad que hay. Porque evidentemente, y en eso el senador Planas tiene razón, en el tema de la PAC tenemos muchos puntos para discutir, entre ellos también el cheque agrario, cómo se divide, cómo se reparte, etcétera, etcétera. Y esto me parece que es la antesala de lo que podemos esperar en este asunto y a nosotros no nos gusta mucho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Cazalis. Por el Grupo Parlamentario de la Entesa PP Progrés de Cataluña tiene la palabra el senador Boya. Gracias. Voy a intentar ser breve, señor presidente, señorías. Hay algunas cosas que yo he reiterado en mis intervenciones cuando hemos hablado de agricultura y me gustaría volver a reiterarlo hoy porque me parece que es una cuestión que no podemos sino subrayar de forma continuada. En el contexto de la agricultura, en este momento global en el que la agricultura tiene una enorme trascendencia, es verdad que el contexto es muy difícil, muy complicado. Se observa una gran preocupación en todos los debates agrarios, sobre todo en el Parlamento Europeo, para entender y garantizar lo que llamamos la soberanía. Y la seguridad alimentaria, lo cual no está garantizado. Es decir, sabemos que en los próximos años, hasta el 2025, tenemos que producir casi más del 60 o 70% de nuestras producciones agrícolas deben incrementarse de forma notable, pero recordarán que hace poco debatimos, de hecho hemos debatido ya en múltiples ocasiones cómo resolvemos el despilfarro de los alimentos. Un 40% de nuestros alimentos se desperdician, se estropean. Por lo tanto, es un contexto complicado. Y ahora ya paso al debate de hoy sobre esta cuestión. Observamos que la incorporación de los jóvenes, a pesar del optimismo con el que el ponente del Partido Popular ha mostrado las enmiendas que hemos presentado y las ha ventilado, no es evidente. Los jóvenes no se están incorporando a la agricultura. El otro día decía un dirigente sindical en Cataluña: hemos perdido 18.000 profesionales de la agricultura y se han incorporado 49. Las estadísticas son muy elocuentes. Ustedes saben que hoy por hoy las soluciones que está aportando el Gobierno son absolutamente insuficientes, cuando el Ministerio de Agricultura ha sido el ministerio que más ha recortado del conjunto del Estado. Pero también lo están haciendo las autonomías. O sea que nuestra apuesta por la agricultura no es cierta, no está garantizada, y creo que esto ya
ha quedado acreditado. Pero es que además tenemos que sumarle que la pérdida de renta de los agricultores estos últimos años ha sido de casi más del 40%. ¿Cuál es la situación de nuestro campo? Pues es una situación crítica y debemos reconocerlo como tal. Las estadísticas no nos ayudan en ningún sentido. Hay países como Polonia, Austria o Alemania que incorporan un joven agricultor por cada 3 agricultores de 55 años. En nuestro caso, incorporamos 1 por cada 20 agricultores mayores de 55 años. Fíjense ustedes en la diferencia, de 3 a 20. Así pues, francamente, nos parece que, aunque estemos de acuerdo con su exposición de motivos y con todo lo que usted ha explicado para fundamentar su moción, necesitamos un debate que sea riguroso y un gobierno que aporte medidas claras. Y el partido que dé apoyo al gobierno, pues que aporte también medidas claras y concretas para poner fin a la sangría que está padeciendo nuestro campo. Es verdad que la agricultura tiene oportunidades, claro que sí. Existen muchas oportunidades y podría ser uno de los sectores que nos ayude de verdad a convertir o a revertir el 27% de desempleo. Pero esto no lo vamos a lograr tan solo con una retórica que no cuente con medidas capaces de transformar la realidad. La realidad es la que es, y es que en la actualidad tenemos jóvenes agricultores que aún no han cobrado las ayudas que ya tienen comprometidas de varias anualidades y que existen unas listas muy engrosadas de jóvenes que han solicitado y que tienen derecho a cobrar esas ayudas y no las cobran porque ni las comunidades autónomas ni el Estado disponen del presupuesto necesario para hacer frente. Hemos hablado del 37% de recortes en lo respectivo al Estado, pero aquí debemos sumarle los recortes de las comunidades autónomas, o sea que la suma es una realidad muy negra para el campo español. Así pues, me parece, y termino aquí diciendo lo que ya había anunciado al principio de mi intervención, haciendo una reflexión profunda sobre el campo y sobre el mundo rural. Los agricultores son parte fundamental de esta concepción de la sociedad rural en nuestro país. Así pues, no podemos tan solo abordarlo en términos económicos y reivindicar la figura de los agricultores tan solo desde el aspecto económico. Tenemos que hacerlo también, y esto usted lo ha citado, el Consejo Económico Social de la Unión Europea, debemos hacerlo también como elemento fundamental para garantizar los equilibrios, el medio ambiente y la seguridad alimentaria del futuro. Por lo tanto, es verdad que hoy los jóvenes están más formados o cuentan con mayores capacidades, pero también es verdad que hoy por hoy el mercado está fijando unas normas de juego, unas reglas del juego que no les permiten sobrevivir con su actividad agraria. Ustedes lo saben. Los precios son los más bajos que jamás se hayan pagado por los productos agrarios. Así que nos encontramos en un espacio lleno de contradicciones que nos van a conducir al desastre si no hay un gobierno que sea capaz de reaccionar. La reacción debe ser buscar la transparencia de los mercados y llevar las dotaciones económicas adecuadas a su destinatario, porque aunque estemos en un momento de estrecheces económicas, el retorno que pueden dar esa dedicación presupuestaria a este objetivo puede también suponer grandes beneficios para el país y también para la capacidad tributaria del Estado. A nosotros nos parece que debemos superar una fase. Me parece que ayer era el senador Anasagasti el que decía, esto no puede ser un teatro. Pues debemos ya superar la fase del teatro, de venir aquí a interpretar un papel y en su lugar pues hacer un debate riguroso sobre los problemas del país. Los problemas agrarios son un problema de suma importancia para este país. Sin el mundo rural, sin los campesinos, sin la incorporación de jóvenes o la presencia de la mujer en el campo español, esto es un fracaso anunciado. Por lo tanto, les pido por favor que rectifiquen, que dejemos de hacer teatro, que hagamos política de verdad y el debate que es necesario para poder sacar a los campesinos de este país del problema en el que se encuentran, que es muy grave. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Goya. Por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión tiene la palabra el senador Plana. Gràcies, president. Gracias, presidente. Señorías, Señorías, s'han fet algunes
Se ha hecho mención directa, en este caso por parte del senador Osés, que algunas de las propuestas que nosotros hacíamos se iban a decidir en la conferencia sectorial de consejeros de Agricultura, y luego la otra propuesta que le formulaba, me decía usted que era una cuestión del Ministerio de Hacienda. Esto lo único que me corrobora es ese miedo, y ya en algunas ocasiones se lo he dicho directamente al ministro correspondiente, al señor Arias Cañete, que su peso dentro de la estructura del Gobierno del Estado español es reducido, porque ahora nos vamos a volver a encontrar en cuestiones dentro de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, pues algunas cuestiones que deberían tratarse mucho mejor y no se abordan porque existen cuestiones o digamos ministerios que ostentan un mayor peso a la hora de fijar no tan solo la política agraria, sino también la presupuestaria. Luego también se han hecho referencias a la disminución de las aportaciones de las comunidades autónomas a las políticas agrarias. Me gustaría en este sentido mencionar algunos datos, en este caso de la Consejería de Agricultura de Cataluña, en la que se dice que en el 2012 se recibieron 154 solicitudes para incorporarse al campo jóvenes agricultores, incrementando el presupuesto desde el 2009 hasta, en este caso, el 2012, pasando del 5,5 millones de euros al 11,5 millones de euros. Esto teniendo en cuenta el informe demolidor que ayer apareció de la Sindicatura de Cuentas en cuanto a las no barbaridades, quizá, pero sí la falta de rigor presupuestario, en este caso, del gobierno del tripartito, que presidió al gobierno de Convergencia y Unió, pues sí solicitaría un cierto cuidado cuando se afirma que las comunidades autónomas no están por la labor. Se intenta, dentro de las limitaciones presupuestarias, pues hacer lo máximo que se puede. Pero ya volviendo y siguiendo con el senador Osés, porque en este caso, digamos, no es un diálogo directo entre el senador Boya y yo mismo, volvamos a la moción. Existen distintos informes que nos cuentan cómo es la realidad. Por ejemplo, el Horizonte 2020 de la Unión Europea nos dice que dentro del programa de investigación e innovación, una de las patas principales es la agricultura. La agricultura y la ganadería como un nivel de sostenibilidad y de fijación del territorio o de personas en el campo y en nuestro territorio. Por consiguiente, existe una cierta prioridad, en este caso, que vemos desde la Unión Europea para que se produzca un desarrollo, digamos, lo más pormenorizado a nivel territorial. Pero luego también hay informes como el de COAC, en el que se afirma que hay un 5,3% dentro del Estado español de personas por debajo de los 35 años de edad. Es decir, que tenemos una realidad demográfica y social importante, un envejecimiento claro del campo, y esto debería tenerse en cuenta. Sin embargo, además de las medidas que le he propuesto, pues que le he formulado, me gustaría formular otras que, en su opinión, deberían encontrar el espacio en otra sesión de pleno, pero a lo mejor el SAECA, la Sociedad Anónima Estatal de Calidad Agraria, una vez tuviera la aceptación del expediente de incorporación de jóvenes al campo, pues que esto sirviera de aval para poder acceder al crédito, porque uno de los principales problemas que estamos viendo en este caso es que por mucho que tengas la idea y la voluntad, por mucho que cuentes con esa sapiencia y esa habilidad para seguir adelante, muchas veces te encuentras con problemas de financiación. Y me dirá, no quiero que me responda, pero no me diga que esto es cuestión del Ministerio de Economía, porque esto nos afecta a todos, y si no sabemos encontrar un punto de equilibrio en el que exista pues un vínculo entre los distintos ministerios para que este crédito llegue a los jóvenes, no está facilitando la incorporación de esas personas, de esos jóvenes, a la actividad agraria y ganadera. Y ya un último dato, si me lo permite, para que todos reflexionemos sobre ello. Existe un estudio, y reitero, digamos,
digamos, la existencia de estudios, en este caso del Banco Mundial, titulado Doing Business, en el que se dice que de 185 países, el Estado español ocupa el puesto 136 respecto a la apertura de negocios y nuevas empresas. O sea que analicémoslo con calma. ¿Queremos que se incorporen los jóvenes con un equilibrio territorial? Claro que sí. Y que se realice un producto de la máxima calidad que ya se produce y se puede hablar de la seguridad alimentaria y poder disponer de la soberanía alimentaria que muchos solicitamos. Claro que sí. Pero en este caso también queremos que las administraciones incorporen sus presupuestos correspondientes para que estos jóvenes puedan integrarse en el campo, porque un joven que se incorpora genera, según distintos estudios, la celebración o la incorporación, digamos, de 3 o 4 puestos de trabajo indirectos. Y por favor, respeten también el marco normativo establecido en la actualidad. ¿Cuál es ese marco normativo? Pues únicamente las competencias de las comunidades autónomas. Y usted me ha dicho que luego en las conferencias sectoriales se va a repartir, pero no habla del principio de igualdad. Ya está asumido en la Constitución española, en el artículo 14. Eso es un derecho fundamental, el principio de igualdad. Pero en este caso, las comunidades autónomas tienen unas responsabilidades. Las administraciones tienen la responsabilidad de distribuirlo. No quieran ustedes succionarlo, reducirlo y afirmar que será la administración del Estado español la que luego va a realizar una distribución lo más equitativa posible. Cada uno conoce sus realidades, cada comunidad autónoma sabe cuáles son las distintas versiones o al menos las características de su entorno agroindustrial. Por lo tanto, le pediría que en cuestiones de competencias no pisen o pisoteen lo que no debería pisotearse, porque siempre estamos en las mismas. Y lo que debemos hacer entre todas las administraciones es establecer un marco lo mejor posible para que se pueda colaborar y se puedan dar las respuestas a esas demandas y a los desafíos que tenemos sobre el tapete. Ese es un elemento esencial. Por lo tanto, le digo que como cuestión genérica, como proposición declarativa, que es lo que ustedes hacen, no me parece mal. Pero sí me parece muy mal que utilicen una moción de esta naturaleza para intentar pisotear y penetrar, incluso también llegando hasta la cocina misma de las competencias exclusivas que tenemos las comunidades autónomas. Y luego, una propuesta palpable que le formulo, en la que no se habla de ninguna cuestión intangible, que es incrementar la cuestión del IBI rústico para que los jóvenes puedan tener acceso a distintas becas, que eso es una realidad que tenemos y que seguramente gente de su entorno lo conoce muy bien. No me diga que es una cuestión del Ministerio de Hacienda, porque si es una cuestión del Ministerio de Hacienda, por favor, anótelo y trasládelo a su ministerio y que su ministerio pueda, en este caso, enarborar la bandera para que tengamos ya soluciones concretas. Ya está, por mi parte, y luego ya vamos a ver en la votación qué hacemos. Gracias. Muchas gracias, senador Plana. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arrufat. Bueno, cuando el Partido Popular ha dicho que dice una nefasta gestión, yo me he rascado la cabeza y digo, ¿serán los tiempos de que gobernaba Aznar con la burbuja inmobiliaria? Porque eso contribuyó a que gente del campo se fue a la ciudad. Porque yo no encuentro otra explicación. Porque fíjense ustedes, datos. Presupuesto del 2010. 243 millones de euros para incorporación de jóvenes, 2.565 incorporados. Presupuesto del 2012, 196 millones de euros, 6.000 solicitudes. Vamos a hablar de realidades. Presupuesto del PDR, lo que está cofinanciado con fondos comunitarios, o sea que echamos mano al bolsillo o a los sobres y solamente hay que poner el 25% el Gobierno de España. De 1.520 millones de euros en el 11 a 1.007 millones de euros en el 2013, o sea, un 35% menos de presupuesto. Por eso entiendo que la gestión se referirá a aquellos tiempos. Bueno, y miren ustedes, aparte del presupuesto recortado, aparte de las peticiones que hemos dicho que estaban prácticamente en el doble, resulta
que la convocatoria del 13 hay comunidades autónomas que aún no han sacado. O sea, más de lo mismo. O sea, llover sobre mojado. Si nos parece poco dinero, encima en el 13 nos escondemos la cabeza debajo del ala y a esperar a ver si escapa el tiempo. Con lo cual hay que ser serios, hay que ser serios. Y encima las que resuelven el 2012 con un límite por inversión, con menos porcentaje de ayuda. Miren ustedes. Vamos a recordar que los fondos, ¿cómo se financia esto? A través del PDR. El 50% lo pone Bruselas, el 25% lo pone la comunidad autónoma y el 25% lo pone el gobierno. Y nuestro ministro de Agricultura en este plenario dijo cuando la defensa de los presupuestos por su parte dijo que las comunidades autónomas no habían contemplado un presupuesto más cantidad para los PDR. Yo me preocupé de hablar con comunidades autónomas en plural, incluida la de Aragón, aunque no gobernó el Partido Socialista, y me dijeron que no, que ellos querían más presupuesto. Por eso en este momento tienen pendiente de resolver un 40% de solicitudes el 2012 y tienen pendiente de sacar la convocatoria 2013, o sea que no coincide. Con lo cual, coincidiendo con los senadores Boya, Plana, Iglesias y Cazalis, sobre todo con el senador Boya, sin juventud no hay futuro. Eso conlleva una mayor pérdida de población, a la desertización de la España interior, el potenciamiento, señorías, de los desequilibrios territoriales. Los desequilibrios territoriales es una lucha que tenemos que mantener todos, para equilibrar este país. No vayamos cada uno a ver qué saca y a ver qué se lleva al bolsillo en ese sentido. Con lo cual, y por supuesto, a la vigilancia y la sostenibilidad del territorio. Y mire, ante la tasa de paro juvenil que hay, un 57%, la ausencia de alternativas laborales en las zonas rurales y el potencial de crecimiento del sector alimentario en nuestro país, provocó este aumento de las solicitudes, duplicarlas. Pero fíjense ustedes, comunidades como Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Murcia y Valencia, todas superaron el 100% de solicitudes en el 2012, o sea que va a ser doble. Y le recuerdo, senador Osés, que su comunidad autónoma no es que quedó con el 100%, se quedó con el 141%. O sea, bastante más del doble de solicitudes. Usted lo puede consultar con su consejería, que son el 141%, datos reales a fecha de hoy. Y nos tenemos que alegrar de una cosa, de que la incorporación de jóvenes, el 30% de la última incorporación son de gente por iniciativa propia, o sea, gente que no está vinculada o tiene relación familiar. Y esto es importante, esto es un tema que tenemos que verlo con sensibilidad, porque ese tema, la situación de desempleo, que es una de las preocupaciones más importantes de este país, pues la posibilidad de que algunas personas se puedan incorporar, con lo cual yo por eso defendía antes de iniciarse en la actividad agraria, sobre todo la ganadera, sin base territorial, o sea, a través de contratos o similares. Estos son datos que da, sin lugar a dudas, el Ministerio de Agricultura, la COAG y la Confederación de Mujeres en el Medio Rural. Yo me voy a permitir que insista un poco con los servicios. Parece que no les gusta a ustedes, no les guste. Pues bueno, yo la técnica del martillo, se lo dije el otro día, lo voy a repetir, los servicios. Si no hay ayuntamientos, no tenemos servicios. Si no hay ayuntamientos democráticos, no tenemos servicios. Si eliminamos las escuelas de los municipios pequeños, si los consultorios médicos dejamos el médico sin atenderlos, si los servicios de transporte tampoco lo tenemos, ¿cómo podemos pensar, señorías, que nuestras familias que se incorporan en el medio rural tengan una calidad de la enseñanza y una vida digna? A ver, vamos a ser serios. No vendamos una cosa a la galería, pensemos en su conjunto y en todo su contexto. Con lo cual, repito otra vez, ahora que hay más gente en esta sala, gracias a cientos de alcaldes del Partido Popular que están en contra de la ley de reforma de la administración local. Gracias, lo he dicho antes, pero no me quedaré de decirlo porque me lo están diciendo muchos alcaldes del Partido Popular, al menos en mi provincia. Y fíjense ustedes, la diversificación económica, los aragoneses lo saben, eso es. Bueno, yo insisto con la diversificación económica. Si en una familia se incorpora la mujer y el hombre no tiene trabajo, o viceversa, se incorpora el joven y la joven, en este caso la mujer, no tiene trabajo, difícilmente habrá una continuidad.
y si no, habrá conflicto familiar. Yo no digo que lo tenga en el mismo municipio, lo puede tener un municipio próximo, lo puede tener, pero de tal forma que puedan conciliar la vida laboral y familiar. De ahí, como insistí antes, al desarrollo rural sostenible. Y miren, ya termino, y voy a terminar con una reflexión. Los ministros y los jóvenes. Fíjense ustedes, ayer, no antes cuando gobernaban otros, la ministra de Empleo dijo que el empleo joven es la gran oportunidad en este país. Perdón, la gran prioridad en este país. Y los jóvenes tienen una línea de acción sin presupuesto, con lo cual no sé qué vende. El ministro de Economía ayer, debemos aprovechar recursos disponibles de la Unión Europea. No sé lo que aprovechan. Si les faltan recursos y Europa por el 50%, pues con poco dinero se puede hacer mucho. Y el ministro de Agricultura lo ha dicho antes. En este foro dijo que las comunidades autónomas no considerarían presupuesto porque a él no le convenía. En conclusión, ¿cómo puede confiar el medio rural y la sociedad en general de estos ministros y, por supuesto, del Gobierno? Esa pregunta la lanzo aquí y nosotros, como pueden entender, tampoco confiamos con esta moción y no la podemos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rufat. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Osés. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, por parte de las enmiendas presentadas por los grupos, como les he dicho antes, perdónenme si no entré a especificar mucho, pero ya les he anunciado en mi intervención anterior un poco el motivo de no aceptar sus enmiendas. Hay enmiendas de los grupos que son buenas, pero entendemos desde mi grupo que no son el ámbito de esta moción presentada. Y bueno, me voy a centrar un poco en el Partido Socialista, porque cuando uno trae a esta Cámara una moción cuyo objetivo es la incorporación de jóvenes y la ayuda a los jóvenes, pues viene con todo el espíritu de consenso del mundo. Pero bueno, cuando lee sus propuestas y ve que lo único que piden es aumento de gasto, aumento de gasto, aumento de gasto, y se refiere también a la reforma de los ayuntamientos, pues me voy a referir en primer lugar a la reforma de los ayuntamientos. Usted decía que había alcaldes del Partido Popular que hablaban en contra de la reforma, o sea, en contra de lo planteado por el Gobierno. Yo le puedo afirmar que, por lo menos en mi comunidad, los pocos alcaldes socialistas que hay, que es cierto que son muy pocos, nos dan las gracias de cómo se está aportando el Gobierno en la negociación de esta reforma. Hay muy pocos. Senador Martínez Aldama, perdone, déjeme que hable. En el caso de La Rioja yo le puedo afirmar que he hablado con alcaldes socialistas, pero bueno, voy a centrarme en lo que me tengo que centrar. Eso es. Señoría, guarden silencio. Senador Martínez Aldama, guarde silencio. Guarde silencio, por favor. Le hablo con conocimiento de causa al senador, porque yo soy alcalde de un pueblo de 1.100 habitantes. Un pueblo que en La Rioja no es de los más pequeños, pero bueno, en el nivel de que estamos en esta Cámara, lo que ha hablado de ayuntamientos democráticos, yo creo que en este país no hay ayuntamientos que no sean democráticos. En torno a los servicios, mi ayuntamiento tiene 1.100 habitantes y ayuntamientos muchos más pequeños dan los servicios. Se atiende a la gente, hay consultorios médicos. Entonces no entiendo esa referencia en esta moción a la reforma local. Y sobre todo decir que los ayuntamientos, igual del Partido Popular que del Partido Socialista, se han visto maltratados por el Partido Socialista en sus 8 años de gobierno. La financiación no llegaba. La financiación que le llegaba han tenido que devolverla después de contar con ese dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? En cuanto a las comunidades autónomas, estamos en lo mismo. Ustedes hablan que el Estado recorta, que las comunidades autónomas recortan. ¿No se han preguntado ustedes por qué recorta el Estado o recortan las comunidades autónomas? ¿De dónde viene esto? Hablan ustedes de volver a los gastos del año 2010. El año 2010 ustedes hacían los presupuestos sin planificación ninguna. Se metían en créditos y otorgaban a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos unos ingresos con los que se supone que podíamos contar, que luego no eran reales. Ingresos que luego hemos tenido que devolver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo quieren que volvamos? A caer en el mismo error en el que ha caído siempre el Partido Socialista. Gastar, 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 que otros vendrán y lo pagarán. Entonces, en cuanto a los jóvenes,
como joven y como senador joven, les voy a hablar un poco del sentir, porque, a ver, yo tengo contacto directo con la gente joven por mi edad y por mi cargo, y les puedo decir lo que hemos estado hablando en este país en estos años de gobierno socialista. ¿De qué hablamos? De generación perdida, de generación nini, de la generación que ni estudiaba ni trabajaba gracias a sus políticas. Por favor. Gracias a sus políticas laborales y a sus políticas educativas. ¿Saben cuál es la generación nini de este país? Ustedes. El Partido Socialista ni ha estado, ni está, ni se les espera en este país, porque nunca hemos podido contar con ustedes, nunca. Y decirles que el gobierno del Partido Popular sí que toma medidas en esta materia, que el Partido Popular, desde sectores socialistas también, se reconoció que la negociación de la PAC se estaba llevando a buen puerto. Entonces, no entiendo ahora estas críticas también al sector de la PAC. Yo entiendo que el gobierno lo que tiene que tener es determinación, saber encontrar los fondos y ser eficientes. Ustedes saben perfectamente que con la situación económica que tenemos no podemos volver a los niveles de gasto del año 2010. Ni siquiera se podía tener en 2010 esos niveles de gasto, pero ustedes los tuvieron. Ustedes los tuvieron y ahora estamos pagando esa situación. Por lo tanto, yo creo que el gobierno del Partido Popular, ojalá tuviésemos fondos en las arcas del Estado, los fondos que ustedes no han dejado, y podríamos invertir más. Pero ahora mismo no se trata de eso, se trata de conseguir del exterior, de Bruselas, en las negociaciones, aumentar las partidas y hacer el esfuerzo presupuestario que el gobierno viene haciendo en esta materia, que el esfuerzo es grande para la situación que estamos padeciendo. Y les voy a hablar también un poco de las medidas que toma el gobierno. Ustedes hablan un poco de que esto es muy genérico, como si el gobierno no actuara en esta materia. Pero bueno, el gobierno sigue trabajando por los jóvenes y pone en marcha políticas de renovación y rejuvenecimiento del sector agrario para fomentar el relevo generacional, como les vengo diciendo. Por lo tanto, en el nuevo periodo de programación de la PAC, como les anuncio, las ayudas pasarán de 89 a 100 millones. Si eso no es un éxito en la época que estamos viviendo en Europa, en lo que todos son ajustes presupuestarios, que venga Dios y lo vea. Se está trabajando también actualmente en la modificación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. El objetivo es hacer una ley más operativa y realista, con mecanismos que faciliten su puesta en marcha en todas las comunidades autónomas que opten por su aplicación. Y se va a centrar en aspectos, como hemos venido hablando en la moción, volviendo un poco a la moción, como la mejora y la modernización de las explotaciones agrarias, la creación de empleo y la mejora del nivel de vida de la población rural, con la utilización sostenible de los recursos naturales. Se propondrán también medidas, como hay en alguna moción y aquí se recoge, como mejorar las condiciones de vida del medio rural, generar empleo y contribuir a fijar población, impulsando medidas y actividades económicas complementarias, además de la agricultura y la ganadería, como puede ser el turismo rural o otro tipo de actividades que contribuyan a fijar población en los municipios rurales. Como ven, el Partido Popular, como les he dicho, confía en los jóvenes y apuesta por ellos, y lo demuestra con estas políticas activas de ayuda a los jóvenes no basadas en el subsidio. En mi anterior intervención se lo he dicho. Lo que hay que conseguir es una política activa, o sea, una agricultura activa. Que los jóvenes que entren al campo no lo hagan porque hay muchas subvenciones o muchas ayudas a la hora de entrar, sino que se mantengan en la actividad una vez pasado el periodo de 5 años. No podemos vivir del subsidio público y de la ayuda, sino apoyar a los jóvenes, pero que una vez establecidos ellos puedan hacer viable y sostenible las explotaciones. Si no, es como el resto de sectores. Un sector cuyo único afán de creación sea una subvención pública o un subsidio no puede tener futuro ninguno. Y por lo tanto los jóvenes tenemos que tener futuro, y en nuestro futuro, créanme, que no se basa en los subsidios, sino en las políticas activas de empleo, la formación y la competitividad. Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción. El único objetivo es conseguir en nuestro país la puesta en marcha de políticas de apoyo a los jóvenes y su incorporación al sector agrario español para rejuvenecerlo. Por lo tanto, tratamos de garantizar el futuro de la agricultura española y el futuro de nuestros jóvenes. Y piénsese bien lo de no votar esta moción a favor, porque creo que va en su contra. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, senador Osés. Llamen a votación.
Cierren las puertas. Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada. Comienza la votación. El resultado de la votación es: presentes 235, votos emitidos 234, sí 145, no 89, abstenciones ninguna. Queda, por tanto, aprobada. Señorías, silencio, por favor.